Y la doctora me ataja, me dice, yo necesito que usted sea fuerte por su esposa. Decía, ¿cómo me puedes hablar de un Dios que sana si yo estoy aquí? Aprendí a amar porque había hombres que iban y les dejaban a sus esposas y nunca más volvían. Ella está con el Señor. Esa esperanza de la que predicábamos afuera se hizo real y palpable en mi vida. Carne, tío. Nosotros hablábamos acerca de una eternidad. Claro, y solo lo hablábamos, yo lo hablaba y lo hablo hasta ahora, pero ahora ya con convicción. Familia, ¿cómo estamos? Dios los bendiga. Bienvenido una vez más a un podcast donde lo profundo vence a lo superficial y donde las historias no se cuentan, sino se viven. Así que bienvenidos a IDE Podcast. Bueno, en esta noche me siento muy feliz, honrado, porque tengo a un gran amigo que nos está acompañando hoy, un hombre apasionado por Dios que tiene una hermosa familia que predican de lado a lado. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Bolo. Bolito, bienvenido. Muchas gracias, Ñaño, gracias a todos los que nos están viendo. Y yo creo que va a ser un tiempo súper especial y de mucha bendición. Entonces, amén, amén. Y antes de empezar con este tiempo, me gustaría un poquito dar un breve resumen de lo que has podido pasar para que cada oyente pueda entender de lo que vamos a hablar hoy. Bolito ha servido apasionadamente con su familia, con su esposita, tiene 2 hijas. Y sirviendo al Señor llega un momento donde llega una noticia que tu esposa está enferma. Y rápidamente, diría yo, pierdes a tu esposa, te quedas con tus 2 hijas y por un momento diríamos, no sabemos nada de ti, que hoy vamos a estar hablando de qué es lo que pasó, ¿no? Porque ante los ojos de las personas que te conocen es lo que avanzamos a mirar, pero detrás de eso hay una historia que hoy la vamos a conocer un poquito. Entonces, en esta noche nos gustaría mucho poder hablar de eso, ¿ok? Así que a cada uno de ustedes, tome asiento, dejen lo que están haciendo, porque hoy yo creo de todo mi corazón que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén, amén. Bueno, Bolito, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el inicio? ¿Qué fue lo que motivó a tu esposita, a tus 2 hijas que empezaran en este caminar? Bueno, yo vengo de un contexto de calle, o sea, vengo de un contexto de pandilla, de droga, de alcohol. En el año 2008... mi cuñada mayor me predica el evangelio en la calle después de haber perdido a un amigo en una pelea. O sea, yo estaba con Andrea se llamaba mi esposa, vagábamos por la calle. Entonces ella me predica el evangelio de una manera fuerte. ¿Tú crees en Dios? Yo le decía sí. Me decía, hay solo 2 caminos, el cielo y el infierno. ¿A dónde vas a ir? Predicaron, o sea, evangelio completo ahí. De una, o sea, fue de una a la antigüita digo yo. Ahí acepto al Señor como mi Señor y Salvador en esa célula, me regalan un Nuevo Testamento y empiezo a leerlo. Pero, ¿qué es lo que le lleva como familia a empezar a introducirse? Ya fuese sentir en los 2. O sea, los primeros años yo era un bebé. Como todos empezamos como que a gatear y todo. Pero quien me disipula a mí es Andrea. O sea, ya nos casamos, ya vino Daniela se llama mi hija mayor, pero yo fui discipulado por ella. O sea, yo aprendí a orar con ella, a orar por los alimentos, a leer la palabra, todo. El hecho que nosotros empezamos a salir a la calle, a hablar de Dios, con un café, con un té caliente en las noches, fue por el contexto de que yo venía de calle porque nosotros veíamos la situación, la necesidad afuera de lo que pasaba. No solo en el ámbito mío, sino en las esquinas de las calles, en los callejones, en los basureros. Entonces íbamos, pero por ese amor que Dios nos rescató a mí en lo personal, dije, con ese mismo amor vamos a abrazar a los que están perdidos. Y eso los impulsó. Eso nos impulsó. Ahora, el hecho es que llega la noticia fuerte, la noticia inesperada. Cuéntanos un poquito de la noticia que fue el antes y el después
en tu vida. Claro. A inicios del 2019 celebramos los 2 cumpleaños de mis hijas. O sea, cumplió 10 y estábamos como familia. Pero Andrea empezó a sentirse un poco mal. O sea, físicamente se desgastó. Y de la desesperación fuimos al hospital Eugenio Espejo, nos fuimos al hospital allá y vieron los O sea, síntomas. entró muy decaída. Claro, o sea, desgastada totalmente. Entonces yo entré y la doctora me ataja, me coge a un ladito y me dice, yo necesito que usted sea fuerte por su esposa. Porque la noticia que yo le voy a dar es muy delicada. Entonces yo le dije, claro, doctora, dígame, posiblemente su esposa esté con leucemia. Y créeme, para mí El balde de agua fría. claro, me quedé, pero va a poder entrar para poder hablar. Cuando yo ingreso a verle, me siento con ella y yo pensé verla decaída. Pero conversamos un rato y me dijo, ¿ya te dieron la noticia? Y desde ese momento yo empecé a ver esa fortaleza, no sé de dónde. Porque era más pequeña que mí, yo le cuidaba, le protegía y todo. Y me dice, ¿ya te dijeron lo que supuestamente tengo? Le dije, sí. Sí, me dijeron que tenía leucemia, que te están haciendo unos exámenes. Me dijo, pero yo voy a estar bien, me dijo. Yo voy a estar bien. Me dijo, de aquí vamos a salir, pero... Una guerrera del Y Señor. yo ya tenía que salir, porque era un momentito nomás hasta que le hagan los otros exámenes, y yo salgo de la sala de emergencias, y la enfermera veía como yo me aguantaba las ganas de llorar, ñaño. O sea, yo no aguanté, yo salí y estaba lloviznando, y era en la noche. Y solo me acerqué a un monumento que estaba ahí, y alcé mis ojos a los cielos, y le dije, Dios, ayúdame, no sé qué hacer. Y ahí empecé a llorar. O sea, yo me quebranté totalmente. No frente a ella, pero afuera. A solas le dije a su familia, me voy un rato para acá, y lloré. Y después regresar, hablar con su familia, decirle que esto está pasando y quién va a ¿Tus entrar. hijitas cuántos años tenían? Camila tenía 8, Daniela tenía 10. Peque. Pero ellas no sabían, estaban con mis papás en casa. Y hablé con su familia porque estaba su papá, su mamá y su hermana menor Raquel. Me comentaban que predicaban en el piso donde estaban a las personas. ¿Cómo fue eso? ¿O me equivoco? Fue una etapa de mi vida que impactante y hermosa a la vez. Hermosa a la vez porque ese lugar era tétrico totalmente. O sea, veías personas... Para los que no conocen el Eugenio Espejo, se ve de todo, lo Claro, más y justo nos pesado toca de- en el piso 9, en el área de oncología. Y tú desde que entrabas a ese lugar era súper triste. Y pasabas por las habitaciones y veías a las familias dándoles de comer, todos sin cabello. Y nosotros llegamos a hacer luz allá. O sea, nosotros llegamos a hacer luz. Y mientras pasaba todo el proceso, yo veía la fortaleza de Andrea y nos turnábamos, sus hermanas, su mamá y su papá. O sea, era como turnos, a vos te toca la madrugada, a vos te toca de 6 a 12, de 12 a 6, así. Y a vos toca todo en la noche. Nos tocaba llegar y nos tocaba ganar una silla que estaba ahí, pero nuestro amor por Dios y por el prójimo, o sea, le dábamos porque habían padres de tercera edad cuidando a sus hijos, a sus hijas. Y le decía, Señor, siéntese ahí. Y usted, no importa, yo duermo en el suelo. Pero en ese momento empezamos a predicar, a hablar de Cristo, porque nos escuchaban oír alabanzas en el celular y orar. Y Andrea tenía la Biblia en el pecho, siempre. Le encontramos con la Biblia en el pecho y ella leía. O sea, su alimento era la palabra de Dios. Sí, porque las fuerzas humanas, diríamos que pocas. La única fuerza que viene de Dios para sostenernos de esa manera es en Dios. Y
leíamos la palabra y sacábamos nuestro devocional propio ahí y orábamos. Y eso era, no solo conmigo, era con sus hermanas, era con sus padres igual. Cuando Dios nos mueve a hablar de Jesucristo, porque ñaño, en ese mes nosotros vimos morir siquiera de 10 a 15 personas. Del mismo piso. Del mismo piso, de los cuartos aledaños y del cuarto. Ya no regresaba, era porque ya había fallecido. Y esa necesidad de que sean salvos, o sea, nos impulsó a predicar el Evangelio. Y nosotros cogíamos en el tiempo, tal vez que Andrea dormía, nos íbamos a la cama de al lado, nos sentábamos, hablábamos, compartíamos de Dios. Y la familia nos escuchaba. Pero el dolor que tenía la paciente que estaba ahí, decía, ¿cómo me puedes hablar de un Dios que sana si yo estoy aquí? Entonces nuestro enfoque como familiares fue la familia, los que estaban ahí. Y ellos lloraban, aceptaban a Cristo y pedían por su familiar. Pero Dios le levanta a Andrea, que estaba pasando por el mismo proceso, sin cabello, y ella de su cama les predicaba a los que estaban al lado. Y le decía, yo estoy pasando, a mí también me duele. El testimonio válido es el que tú lo vives y lo predicas. Entonces, tal vez hablar de Jesús para usted es difícil, pero ella, Claro. usada por Dios para los enfermos. Para los enfermos. Ella pasaba, tenía el mismo dolor. Le decía, yo siento lo mismo. A mí me duele la quimioterapia. Yo estoy pasando lo mismo que tú. Pero Dios me sostiene. Te presento a ese Dios que me está sosteniendo. Y ahí empezaron las risas, empezaron como esa hermandad entre todos, entre los familiares y los pacientes. Íbamos y orábamos, le pedíamos a Dios y veíamos muchas Dios cosas. transformó ese piso de que se respiraba muerte para vida. Correcto. De ese cuarto, el piso 9 era luz. Por eso hasta las enfermeras y las doctoras llegaban y decían, aquí se respira algo bonito. Nosotros fuimos allá a hacer luz, no solo para Andrea, sino para las demás personas, que muchas murieron con Cristo y partieron en eternidad. La mayoría. Y su familia tuvo ese consuelo. Y claro, vimos cosas muy bonitas, cosas muy tristes también, como aprendí el valor de ser un hombre que ama, aprendí a amar, porque había hombres que iban y les dejaban a sus esposas y nunca más volvían. Y ellas se quedaban a pasar el proceso solas. Me tocaba ser como ese apoyo de ese esposo a esas mujeres que sus esposos les habían abandonado. Suponte, los papás de Andrea iban como papás a otras camas A ser padres. a hacer. O sea, era Bolito, ¿tú amabas a tu esposa? muchísimo. Es la mujer, el regalo que Dios me dio. O sea, como está en la palabra, que tal vez te puedo contar después, era el deleite de mis ojos. Así te lo puedo nombrar. Andrea para mí era el deleite de mis ojos. Era la mujer que Dios me regaló. Uh-huh. Bueno, y cuéntanos cómo recibieron la noticia de su partida. Para ti, para tu familia. Hoy para tal tus vez, nenas. claro, hoy tal vez, y aquí los que me ven, tal vez me ven con una sonrisa en mi rostro. Es la paz y es la gracia y el amor de Dios, y esa esperanza que tengo de que ella, tal vez su cuerpo físico partió de aquí, pero ella está con el Señor. Esa esperanza de la que predicábamos afuera se hizo real y palpable en mi su vida. carne en ti. Nosotros hablábamos acerca de una eternidad. Claro, y solo lo hablábamos, yo lo hablaba y lo hablo hasta ahora, pero ahora ya con convicción. Como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te pueden ver. Ahí, ñaño, entendí su soberanía. O sea, entendí la soberanía de Dios, que Él decide. Él decide a quién deja y Él decide a quién lleva. Dios unos días antes me había hablado con ella mismo acerca de Ezequiel 24, en el título dice la muerte de la esposa del profeta. Y yo te digo,
cuando yo leí esa parte, yo no quería leer porque me hablaba de muerte, me hablaba de la esposa del siervo de Dios que iba a morir. O sea, lo más preciado que tenía Ezequiel era su esposa. Era su esposa. Lo más preciado que yo tenía en este mundo, ñaño, era Andrea. Dios me la arrancó totalmente. Cuando entendemos que somos una sola carne, cuando me llega la noticia y me dice, yo estaba fuera del hospital y tú estabas conmigo, estábamos con algunos, y me dice su esposa falleció. Yo sentí la mano de Dios que entró, o sea, Como que hasta la muerte los separe, fue la separación de... Y fue algo que Fue algo, desgarrador. o sea, desgarrador, esa es la palabra. Sí, mira, yo recuerdo claro esa noche. Yo pude estar ahí. Yo sé, más adelante vamos a hablar de eso, que Dios puso en tu corazón escribir un libro y todo. Y espero que así sea porque va a bendecir un montón de vidas. Pero como Dios primero fue transformando tu vida, tu familia, para llegar a esos momentos donde se predica el evangelio real de lo que Dios puede hacer. Y yo estaba predicando, yo estaba siendo pastor de jóvenes cuando yo te conocí. Y yo recuerdo que en esa sala de hospital, casi sin conocerlos muy bien, yo fui esa noche y sumado en oración, porque todos anhelamos que Dios haga lo que nosotros sentimos, que lo esperamos. Y recuerdo cuando salió la persona a dar la noticia de que había fallecido. Y yo llevaba mucho tiempo predicando. Pero cuando veo eso, yo me quedé impactado, en silencio, no sabía cómo iban a reaccionar. Sobre todo yo lo diría, y creo que muchas personas pueden también pensarlo por sus nenas, peques, jóvenes, ¿no? Y el amor que se tenían, que era palpable. Y en esa noche empiezan a adorar. Levantan sus manos en plena sala de hospital después de recibir la noticia y empiezan a adorar. Yo no podía creer lo que estaba mirando. Si este es el momento de golpearse con algo, de darse contra la pared, de lanzarse al piso. Y aunque yo sé que en el proceso pudieron haber momentos en soledad, en el luto muy fuertes, pero para mí el evangelio dejó de ser cuestión de teoría, sino fue algo fuerte mirarlo palpablemente. Yo estaba en pie porque Dios ya me... Ya Dios trató. Dios ya trató y ya me la pidió antes. Yo tengo que topar este punto porque creo que de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, primero es haber aceptado a Cristo, haberme casado, y la tercera es haberle entregado al Señor, a quien tanto amé. Yo unos días antes de que fallezca, le entregué al Señor. O sea, no sabía la respuesta que me iba a dar, pero claro, por un siervo muy amado, que fue tu papi, me hizo ver mediante la historia de Abraham y de Isaac. Isaac era lo más amado para Abraham, pero antes de Isaac era Dios. Su relación con Dios era... Pero cuando Isaac vino, cuando Isaac llegó, es como que Abraham se partió y le probó. Y le dijo, entrégame lo más valioso que tienes. ¿A qué? A tu hijo. Lo que tanto has esperado. Su promesa. Uh-huh. Tus planes a futuro. Ese niño lo llevaba todo para Abraham. Uh-huh. Era su promesa, era lo que más quiso. Su futuro estaba en ese niño. Entendí eso cuando me dijo, si Dios le sana a tu esposa, amén. O sea, fue un amén. Pero si Dios decide llevársela, exaltó y dijo, gloria a Dios. Y uno se queda así y dice, no. Me dijo, tienes que hacer lo mismo que Abraham hizo con su hijo, pero hazlo con su esposa. Y claro, llegó, yo lo hice en mi casa, todo bien, pero Dios me mandó y me dijo, ahora que vas al hospital y tienes 1 hora para verle en cuidados intensivos, hazlo. Esa sala de cuidados intensivos se volvió en el altar. Ella estaba acostada, hablamos, me di 1000 vueltas y no podía decirlo.
hasta que faltó 5 minutos antes de salir y le dije, Andrea, yo te amo mucho, he hecho humanamente posible todo. Si yo pudiera sacarme mi sangre, te diera, pero no puedo hacerlo. Pero te tengo que hacer algo. Me dice, ¿qué? Hazlo, ya, hazlo, me dijo. Ella era acostada con la Biblia, hazlo. Y yo le digo, tengo que entregártelo al Señor. Y ella solo cerró sus ojos y me dijo, hazlo. Ya tenías que hacerlo. Pero en mi cabeza era, ¿ahora qué me vas a decir? ¿Ya quieres que me muera? O algo. Eso venía a mi cabeza. Yo solo me arrodillé, ñaño, en ese, era como el lugar. Y le entregué a Dios. Le dije, Señor, te entrego lo que más amo, te lo entrego. Tú decides. Y fue la última semana en la cual cogí y ella me dijo, me duele hasta el dedo. Me dijo, mi amor, me duele hasta el dedo, chiquito. Yo le pedí al Señor que ya me lleve. 2 días después ella falleció. Dios cumplió con su petición. Ella estaba lista. Dios estuvo en todo momento, hasta cuando tuve que decirles a mis hijas. Solo les abracé, me arrodillé, cerré la puerta en donde estábamos y les dije, tengo que decirles algo. Mamá acababa de partir a la eternidad con el Señor. Mamá murió. Solo oí 2 chillidos del alma. Pero en ese momento, ñaño, fue que mi hija menor se sacudió así y me dijo, papá. Me dijo, o sea que mi mamá ya conoce a Jesús, a Abraham, a David, así. Y yo con mi hija mayor nos regresamos a verle y claro, o sea, fue la fe. Y yo le dije, sí, ya está con ellos. Y ella ya les conoce, ya está con papá. Uh-huh. Mira, abuelito, yo sé que tú lo tienes muy claro, pero me gustaría topar este punto porque yo no sé a quién pueda llegar este video. ¿Cómo hiciste para que tu alma no renegara contra Dios? Para que muchas veces tenemos este conflicto con Dios. ¿Cómo hiciste tú para no caer en eso de renegar contra Dios? Te lo puedo resumir en una palabra: amor. El amor que Él me mostró, de dónde me sacó, lo que me brindó, lo que me entregó y lo que me quitó también, fue fruto de su amor. Porque entendí que Él le amó mucho más de lo que yo le amé, de que su familia entera le amó, de que el amor de sus hijas unido al mío y al de todos no se comparaba con el amor de Él. Tenía todo el derecho de renegar, de enojarme con Dios, de volverme al mundo, de volver a emborracharme, a drogarme o a hacer locuras. Pero el amor tan grande que yo siento por Dios no me llevó. Y en vez de renegar, me agradecí. Porque te hablaba de la eternidad. Y ahora esa eternidad se me hacía palpable en mi vida. Decía, ahora yo quiero estar donde ella está. Porque ahora ella ya conoció a su Señor, a su Salvador. Las respuestas tal vez que ella tenía ya fueron resueltas en la eternidad. Pero ahora era yo el que pasaba el proceso. Claro, no te voy a decir que fui de hierro, que inmune a todo, no. Sí tuve depresión, sí pasé por ansiedad, sí me envolvió la tristeza por completo. Hubo días en los que pasaba solo en la cama, durmiendo, pero sabes, ahí fue cuando recibí esa confirmación del llamado y de lo que tenía que hacer de ahí en adelante, que lo llevaba haciendo, pero ahora tienes algo que mostrar y que decir, y que vean que yo soy real. ¿En quién te afirmaste? Solo me agarré de la roca para poder seguir. Mira, abuelito, hoy en día se predica un evangelio que mostramos muchas veces a un Dios que
en el cual todas las cosas deben estar bien. Todo tiene que ser de éxito. ¿Qué opinas tú de eso? Lastimosamente es así. O sea, lastimosamente hoy te predican y te dicen, ven a Cristo, ven a Jesús y todos tus problemas se van a solucionar. Déjenme decirle que es una gran mentira. Un cristiano sin pruebas, un cristiano sin situaciones pasar por el difíciles, fuego. sin pasar por el fuego. El cristiano tiene que ser probado. El Hijo de Dios tiene que ser probado. Si nuestro Señor Jesús, al ir a la cruz y al morir en la cruz, siendo Dios, imagínate todo lo que tuvo que... O sea, nosotros no vamos a pasar. Y ahí vamos a ser probados y vamos a saber si realmente nuestra vida está en Jesús, en Dios, o están en las cosas pasajeras de este mundo. Y como dice la palabra, muchas serán las aflicciones del justo, pero confiad en mí que yo he vencido, dice el Señor. Lo primordial es negarnos a nosotros. Menguar, negar a mi yo, negar a lo que tengo, o sea, A lo que soy, o a lo que puedo llegar a alcanzar. A los que conocen del Señor, afírmense en Él. Tal vez tienes tu pareja, tal vez tienes tus hijos, tus padres, y ellos son todo para ti. Darle lugar a Dios que Él se merece, el primer lugar en tu vida. Cuando tú le das a Dios el primer lugar, Él se encarga de lo demás. Él cuida, Él da, Él puede quitar también. Pero cuando entiendes que Dios es lo primero en tu vida, te afirmas en la roca. Te afirmas en la roca. Afírmate en la roca. Van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir momentos difíciles, como alegres también. No todo es tribulación. Van a haber momentos alegres. Hay peso de gloria, dice la palabra, con cada prueba. Es decir, muchas personas pasan lo que pasamos como cristianos. La diferencia es que hay muchas. Una es que lo atraviesan solos y las heridas con el tiempo no sanan, repercuten en ciertas áreas. En Cristo no pasamos solos, pasamos aflicciones, pero tenemos a alguien que su mano, su diestra no flaquea, no se debilita, sino que permanece, uno. Y número dos, toda tribulación es peso de gloria, porque hoy, Bolito, lo que Dios hace contigo es mayor incluso de lo que hacía cuando conociste al Señor, por ejemplo. O sea, Dios suple eso. Entonces, hay muchas más cosas que tal vez quisiera contarte. A nosotros nos encantaría, miren, me gustaría mucho, yo sé que tú estás escribiendo un libro, yo sé que va a ser de mucha bendición, que va a transformar muchas vidas que están atravesando estos momentos, o que nos prepara como tal a entender la soberanía de Dios y entender que en Dios eso se transforma en bendición, en gloria. Así que Bolito, yo sé, estoy convencido en mi corazón que veré cosas increíbles, veré a tus nenas predicando también, y gracias por este tiempo, muchas gracias, la oportunidad que nos das de escuchar tu testimonio, y yo sé que lo haces desde esa sanidad, desde todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Así que, bueno, Bolito, muchas gracias por este tiempo que me brindas, y también a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos seguir trayendo historias que transformen vidas y que nos lleven a lo profundo de Dios, que Él sea ese amor, esa roca inamovible. Bolito, te amamos. Así que... No, Yaño, gracias a ti, gracias a todo tu equipo, a todas las personas que van a ver esto. Gracias por la oportunidad. Como tú lo dices, es desde hoy lo puedo contar de las maravillas que ha hecho el Señor, ya con un corazón sano. Y si quieren conocer un poco más a detalle, claro, el proceso con mis hijas y todo, pues pronto sabrán noticias acerca del libro que Dios
me está guiando a escribir y lo veremos físicamente y digital. Sí, amén. Con todo, en Instagram nosotros subimos este contenido, pero está en YouTube. También vamos a intentar dejar tu link abajo para que puedan checar su página. Así que Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima.